Muy bien, buenas noches con todas, con todos, con todes. Mi nombre es Gustavo Endara, yo soy coordinador de proyectos en FES ILDIS y me alegra un montón estar aquí en esta fría y lluviosa noche desde Quito, Ecuador. Les agradezco mucho por conectarse. Igual les agradezco a quienes participan de este panel, Juanita Francis, Tali Ponce, Vero Calvopiña y Diego Cázar, que ya mismo se va a conectar. Me acompaña también mi compañera Erika Dávila, a quien agradezco mucho por haber organizado este espacio. Y desde México me acompaña también nuestra compañera de FES Transformación Social Ecológica, Mariana Blanco, quien también nos va a contar un poco un poco más adelante qué está haciendo la FES también en esta semana que es crucial, pienso yo, para los derechos humanos, ¿no? Como es la primera cumbre de Escazú. Entonces, vamos a hablar de eso en un momento. Como les mencionaba, entre 2015 y 2020 se han registrado alrededor de 1.323 asesinatos a personas defensores y defensoras de derechos humanos. En Ecuador, solamente en Ecuador, entre 2011 y 2021, las personas defensoras del medio ambiente y derechos humanos han recibido unos 450 ataques. En los últimos años han sido asesinados Andrés Durazno, Freddy Taish, José Tandazza y últimamente Víctor Guayllas, asesinado en una de las masacres carcelarias en este año, si no me equivoco, en febrero de este año, mientras aguardaba su liberación. Entonces, justamente esta noche lo que queremos hablar es sobre la importancia del acuerdo de Escazú en este marco. Entonces, como les mencionaba, quiero dar la palabra a Erika Dávila, también agradeciéndole por organizar este espacio. Ella está a cargo de todas las comunicaciones en FES ILDIS. Entonces, Eri, cuéntanos por qué el acuerdo de Escazú es tan importante, por qué esta semana es crucial, diría yo, lo que pasa en esta semana para la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en América Latina. Bueno, gracias, Gus. Muy buenas noches con todos y todas. Gracias por conectarse y sumarse a este espacio que lo consideramos muy vital porque nos invita a reflexionar sobre qué es el Escazú y por qué es tan importante. Escazú es un acuerdo que nos interesa como país y como región porque es vinculante, es decir, que obliga a los estados a proteger a las defensoras y defensores de la vida y de los territorios. También exige compartir toda la información que el Estado tenga sobre una causa y además obliga a que las personas afectadas reciban justicia. Entonces, esto es muy importante para la región y también darles un contexto que ahora mismo, del 20 al 22 de abril, será la COP número 1 de este acuerdo de Escazú, que será en Santiago de Chile y la sede será en la CEPAL. Entonces, por eso es muy importante que avancemos con estas reflexiones para poder también hacer una demanda hacia los estados y como sociedad y activistas también pensarnos por qué es importante defender y sostener este acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Eri. Voy a explicar cómo va a ser la dinámica de conversación en esta hora, más o menos, que queremos conversar junto con las personas que nos acompañen. En primer lugar, vamos a hablar sobre qué ha ocurrido en este último año desde que el acuerdo entró en vigencia. El acuerdo entró en vigencia hace exactamente un año. Sin embargo, Ecuador lo ratificó en mayo del 2020. Ya son 2 años que se ha ratificado el acuerdo. Vamos a hablar de qué ha pasado en este tiempo. Luego, en la segunda ronda, vamos a hablar un poco de las expectativas que tenemos sobre la primera conferencia de las partes de los países que forman parte de este acuerdo. Y finalmente, unas reflexiones finales sobre si es que este acuerdo es suficiente para garantizar la defensa de los derechos humanos. Como mencioné al inicio, nos acompañan Juanita Francis de Amandla y Mujeres de Asfalto, Verónica Calvopiña de Wambra Medio Digital Comunitario, Tali Ponce de Indómita y Diego Cázar de la Barra Espaciadora.
todas las 4 compañeras escribieron sobre, o han escrito y han reportado ampliamente sobre el tema de derechos humanos, y específicamente han escrito varios artículos sobre el tema Escazú, que los queremos conversar en esta noche. Bueno, antes de darles la palabra, quisiera invitar a Mariana Blanco, que es coordinadora de proyectos de FES Transformación Ecológica y que están bastante comprometidas con lo que está pasando en Escazú en esta semana y a lo largo de también desde que el acuerdo entró en vigencia y mucho antes. Entonces, Mariana, ¿nos quieres comentar por qué para la FES es tan importante este acuerdo y qué estamos también haciendo esta semana? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a la FES Ecuador por darme un pequeño espacio para promocionar el trabajo que venimos haciendo desde la FES, desde las diferentes oficinas de la FES y también desde el proyecto de FES Transformación en torno al acuerdo de Escazú. Bueno, por un lado, el acuerdo de Escazú pensamos que es muy importante porque, bueno, es un precedente para América Latina. Es el primer acuerdo regional de la región, ¿no? de América Latina. Es el primer acuerdo específico de temas ambientales, de derechos ambientales, de acceso a la información en temas ambientales. Es también un acuerdo vinculante, es un acuerdo que pone en el centro los derechos ambientales y a las personas defensoras del medio ambiente. Este es el primer acuerdo que pone, digamos, en el centro a estos sujetos que hoy en día, estos sujetos políticos que hoy en día están siendo asesinados. Ya Gustavo mencionó hace rato que América Latina es la región más peligrosa para la defensa del medio ambiente. Desgraciadamente sigue siendo así. Año con año vemos los reportes de cómo va aumentando los asesinatos, desapariciones de defensores ambientales, de defensoras y defensores del territorio. En una de las regiones todavía más biodiversas del planeta, en una de las regiones que contiene uno de los ecosistemas más importantes para el planeta como es la Amazonía, en una región que tiene una gran diversidad cultural también, muchos pueblos indígenas que son quienes han protegido durante siglos esta biodiversidad. Entonces, desde la FES, bueno, consideramos que este acuerdo de Escazú, este precedente, digamos, en derechos ambientales, puede dar un impulso para que nuestros países, en nuestros territorios, en nuestros estados, puedan avanzar en el tema de derechos humanos, en el tema de derechos ambientales, y podamos avanzar en la defensa de estos defensores, ¿no? Estas frases muy famosas que es de defender a quien defiende el ambiente, ¿no? Defender a quien nos defiende, defender a quienes defienden nuestros derechos. Entonces, eso por un lado. Es también un acuerdo de derechos humanos, de acceso a la información, que pone también un precedente. Si bien algunos de los países en América Latina ya tienen legislación en cuanto al acceso a la información ambiental, pone, digamos, el acuerdo de Escazú lo pone en el centro. Es decir, el Estado tiene que garantizar sí o sí que todas y todos podamos acceder a la información en temas ambientales para que nuestro derecho a un medio ambiente sano pueda estar garantizado. Y para no extenderme mucho más, todo el tema que ha representado Escazú en cuanto a la participación del público, en cuanto a la participación de la sociedad civil para hacer este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo que nació desde la sociedad civil, es un acuerdo que nació impulsado por el esfuerzo y la preocupación de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de los y las defensoras del medio ambiente. Nació desde ahí y pues es ahora, digamos, un acuerdo regional.
Desde la FES pues hemos venido trabajando en las diferentes oficinas, por un lado, para que se conozca el acuerdo, qué es este acuerdo que desgraciadamente, a pesar de que lleva ya algunos años, no se conoce en todos los países. En algunos países, desgraciadamente, se han tenido campañas para que no se firme y se ratifique el acuerdo, para que los gobiernos no lo firmen y lo ratifiquen, diciendo que viola la soberanía nacional de los países, diciendo, digamos, este tipo de mitos que ya se han comprobado que no son realidad, ¿no? Que no van por ahí. Okay. Y finalmente, acabo, Gustavo, para no tomar más tiempo, nada más querría pues comentarles que, claro, como dijo Erika, del 20 al 22 pues es la COP de Escazú, va a estar en línea, y bueno, mañana tenemos 2 eventos, digamos, desde FES Transformación, y varios otros eventos de las oficinas de la FES. Les invitamos a que sigan nuestras redes, pues para que estén informados de los eventos. Gracias, Mariana. Sí, sobre los eventos puntuales vamos a hablar al final del espacio, para recomendarles también que se junten. Les mando un cordial saludo también a las colegas de FES Transformación, que les veo conectadas. A Silvia Bonilla también un cordial saludo. Muchas gracias por juntarte. En este primer espacio, como les decía, vamos a hablar sobre qué ha ocurrido este último año, ¿no? Y voy a comenzar así. Primero a Juanita, luego la palabra a Vero Calvo Piña, luego a Tali Ponce y finalmente a Diego Cázar, ¿no? Una pregunta voy a ir dirigiendo yo, otra Erika, una vez que terminen las intervenciones, ¿no? Entonces, cada persona, digamos, tiene unos alrededor de 5 minutos para conversar sobre lo que ha sido este año, estos 2 años del Acuerdo de Escazú. Bien, Juanita, empiezo contigo. Sí, tú y Amantla Medio Digital realizaron un artículo el año pasado sobre cuál es el futuro del Acuerdo de Escazú en el gobierno de Guillermo Lasso, que era precisamente cuando se inauguraba el gobierno Lasso. El artículo fue realizado por Stephanie Cárdenas, y yo recuerdo en este artículo que varias de las personas que ustedes entrevistaron eran unas personas que trabajan en el manglar recogiendo conchas en San Lorenzo y Muisne, y ellas mencionaban que no conocían el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y ustedes más bien optaron por preguntarles qué significa el manglar para ellas. Entonces, en varias conversaciones que hemos tenido, ustedes pienso que son más escépticas del acuerdo, y mi pregunta para ti es si ustedes piensan si este acuerdo es suficiente. Ya, hola, buenas noches con todas, con todos y con todes. Pues bueno, sí, es que realmente el transformar en práctica el Acuerdo de Escazú, cuando lo leíamos, cuando revisábamos, para nosotras era como que no había futuro y no había esperanza, ¿no? Pero eso no quiere decir que el acuerdo está pensado mal. Eso quiere decir que nuestros estados están mal. Que el voltear a mirar la participación en la construcción del acuerdo desde la ciudadanía, hacerlo un poco más cercano, además con la gente, no ha pasado. Y digo que no ha pasado porque aún existe además la pregunta, ¿no? Le queda el interrogante en qué es el Acuerdo de Escazú. Creo que se necesita como ampliar un poco más eso. Y justamente sobre el artículo que mencionas, es un artículo que nace en el mismo contexto que estaba el pensarnos los 100 días de Guillermo Lasso. Y cuando estábamos entre hablar de racismo ambiental y hablar sobre lo que estaba pasando con el Acuerdo de Escazú y su futuro en el Ecuador, es que cada vez había menos decisión política alrededor de tener esa bandera con el Acuerdo de Escazú. Tanto así que yo creo que ni siquiera en estos momentos puedo hablar de que hay un interés por parte del gobierno o por parte de un legislativo. Nos encontramos además con toda una institucionalidad tan deteriorada a nivel de construcción de cosas,
que cuando hablamos de derechos humanos, para ellos no estar hablando de cosas importantes. Y creo que justamente lo que Steffi hace en esa nota es justamente poner en agenda reflexiones tan importantes como, por ejemplo, uno de los primeros acuerdos que firma Guillermo Lasso tenía que ver con el tema de hidrocarburos, las concesiones y la explotación minera. Y no es accidental, porque justamente nosotras, bueno, recién salimos de comunidad y al recorrer todas las zonas en las que trabajamos, una de las primeras cosas que nos encontramos es que en lugares que todavía las rutas son... Juanita. Hola. Sí, ahora te escuchamos. Ya disculpen, se me cerró el micrófono. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que decía era que claro, que no hay una... En resumen, lo que digo es que no hay una posición política en el futuro del Ecuador, en el gobierno actual, de asumir partes del Acuerdo de Escazú como partes de su política pública, su estrategia de gobernabilidad, y además no hay un interés, porque no se menciona además, ¿no? Es como que si no existiera. Claro, entonces lo que ha pasado en este año es que ni siquiera se ha topado el tema. Es que no se ve futuro, o sea, no se ve una proyección a futuro, pero también no hay la decisión política de que se toque el tema. Es que el Acuerdo de Escazú, para tener vida en algún momento en el Ecuador, sí necesita la decisión política en temas de gobernabilidad. No puede haber un Acuerdo de Escazú sin una presidencia que hable del tema. No puede haber un Acuerdo de Escazú sin una Asamblea Nacional que hable del tema. Y al estar tan deterioradas institucionalmente, por ejemplo, solo les comento, estábamos armando un programa sobre justamente el Acuerdo de Escazú para evaluar un poco el impacto del acuerdo en Ecuador, y ningún asambleísta se arriesgaba a hablar del tema porque consideraban que les faltaba información. Entonces, a eso nos referimos cuando no vemos el futuro aplicable del Acuerdo de Escazú en Ecuador en este momento de gobierno. Muy bien. Sí, eso denota que tendremos que exigirlo cada vez más, pienso, ¿no? Porque, claro, si ni siquiera los asambleístas conocen este instrumento, entonces, claro, nos toca exigirlo. Bien, muchas gracias, Juanita. Le doy paso a la palabra a Eri y con la siguiente pregunta para Vero. Gracias, Gus. Vero Calvopiña, de Wambra, medio comunitario. En su reportaje ustedes catalogan a los jóvenes como promesa para la defensa de los derechos y, entre otros, destacan el logro de las niñas amazónicas en su demanda por apagar 664 mecheros en la Amazonía. Te preguntamos, Vero, ¿qué ha cambiado desde entonces? Ahí estamos. Buenas noches con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Como decía también en una de las publicaciones que puse por ahí en redes temprano, para nosotros es como Wambra, es muy importante poder contribuir a toda la discusión de Escazú desde el periodismo, desde la comunicación comunitaria, porque es justamente importante visibilizar las historias como la que tú mencionas de las niñas, 9 niñas que le ganaron a la petrolera a la lucha de los mecheros en la Amazonía. Y hoy, justamente hoy, el Estado ecuatoriano debía cumplir, dar disculpas públicas en parte, digamos, de los compromisos asumidos por la sentencia que ya se dio en este caso. Pero lamentablemente, bueno, estamos expectantes de finalmente ver lo que sucede. Pero claro, unas disculpas públicas finalmente no arreglan el problema de fondo, que es apagar los mecheros de la Amazonía. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta también, ¿qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado primero la visibilización del tema. Digamos, antes, cuando alguien va a Sucumbí o Orellana, lo primero que le llama la atención, yo recuerdo la primera vez que fui para allá, el tubo, ¿no? Que es como tu acompañante ahí silencioso, durante todo el viaje, y tú te preguntas, bueno, ¿y para qué está ese tubo? Ves a la gente colgar la ropa, a los niños jugar alrededor, o sea, los tubos que conducen el petróleo, que llevan el petróleo desde la Amazonía hasta Esmeraldas, prácticamente son parte de la vivencia, de la cotidianidad de las niñas de generaciones de 30 años que se ha explotado 40 años el petróleo en la Amazonía. Bueno, están ahí como testigos de esa explotación, pero también a la vez testigos de cómo las personas se van enfermando, de cómo los niños tienen que lidiar con la contaminación. Y es así que finalmente
a pesar, digamos, que todavía no se cumple esta sentencia, de que hay circunstancias, sobre todo el poder de las petroleras para impedir que los mecheros de muerte, como se les denomina, se apaguen en la Amazonía, pero finalmente hay esta lucha ahí y hay un relevo generacional. Hace 10 años, 5 años hablábamos de la mano negra de Texaco en la Amazonía, hoy en cambio son los mecheros y finalmente tienen relación, guardan relación. La explotación petrolera, sabemos, no se va a terminar mañana. Ahora mismo el presidente Lasso acaba de anunciar ya la apertura en Ispingo, un bloque que finalmente creo que es lacera aún más el dolor de la explotación del Yasuní por la cercanía, por los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, es importante justamente la historia de las niñas porque nuevamente nos vuelve a este tema de la Amazonía y sobre todo nosotros en esta historia, que son varias historias de jóvenes, no quisimos ponerlas a los jóvenes como víctimas de la explotación petrolera, sino como un poco ahí recordando lo que dice la Constitución, ¿no? Los jóvenes como sujetos activos de la historia de este país y es así también que recogemos las historias de Denise, de Daya, que son 2 niñas de la Amazonía menores de 14 años que ganan al poder petrolero de la Amazonía. Un poco estoy relatando lo que menciona el artículo que justamente al que tú haces alusión y es importante, como decía, finalmente poner atención a esto y quisiera también un poco cerrar mi participación hablando de las cosas que tenemos en este año. Finalmente, si bien tenemos a un Lasso que va a ahondar en toda la política extractiva petrolera con los decretos, el 151 y el 95 concretamente, pero del otro lado tenemos, por un lado, la visibilización de estas luchas. Tenemos también el caso de Víctor Guayas, dolorosísimo, por supuesto, que nos golpea a todos los que defendemos derechos humanos por todas las implicancias y todas las circunstancias en las que sucedió su muerte, pero finalmente también creemos que ha sido como importante para relevar, aunque suena un poco grosero, irónico decirlo, pero nuevamente pone la atención en la situación de los defensores de derechos de este país, el tema además de las amnistías, muchas de ellas, a pesar, digamos, de todas las implicaciones políticas, de todos los análisis políticos que se puedan hacer a eso, pero finalmente, yo siempre lo recalco, son vidas. Las amnistías eran un tema de vida o muerte y el caso de Víctor Guayas finalmente lo posiciona así, y eran necesarias por salvar la vida de los defensores de derechos y creo que nuestro ojo al menos debería estar puesto ahí, poner digamos en evidencia, en visibilización lo importante que es la vida de los defensores de derechos. Bueno, ahí paro un poco ahí y cedo la palabra al resto. Muchísimas gracias, Vero, muy claro, importante y sobre todo potente tu relato sobre por qué es importante visibilizar todas estas historias, las luchas y también el papel de las juventudes en su rol activo de sujetos, ¿no? Como sujetos de derecho y que también hacen en la cotidianidad y que van construyendo y transformando sus propios territorios. Y por qué es importante contar con un instrumento también que defienda todas estas vidas, ¿no? De las personas que día a día se las juegan todas por tener un presente y un futuro mejor. Ahora le doy la palabra nuevamente a Gus. Bien, gracias Eri, gracias Vero. Y seguimos con Tali Ponce, ella es directora de Indómita. Y el año pasado ustedes destacaron la lucha de Esther Landeta como antagonista de las concesionarias mineras que han contaminado los ríos de El Tenguele en la provincia de Guayas desde 2006. ¿Por qué piensan ustedes que ocurren estos casos cuando Ecuador tiene una de las constituciones más garantistas de derechos en materia ambiental? Y esa es una pregunta, y tal vez la segunda pregunta que tengo es, ¿piensan ustedes que con el acuerdo de Escazú algo va a cambiar? Bienvenida, Tali. Gracias, Gus. Hola, buenas noches con todas, todos y todes. Sí, me parece que has tocado como un punto súper importante respecto a la Constitución. Justamente cuando estábamos elaborando nuestro texto, junto con Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas de Ecuador,
una de las cosas que nos decía Adriana Rodríguez, que es la coordinadora de la maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural de la Universidad Andina, es que Ecuador vive en esta especie de paradoja, ¿no? Desde el 2008. Tenemos una constitución que es súper garantista, que habla de la protección de los ecosistemas y de los ciclos de la vida, incluso o sea, de los ríos, de los páramos, y sin embargo hemos estado desde entonces hasta ahora con gobiernos que son extremadamente desarrollistas, que priman la explotación de los recursos naturales en su agenda, ¿no? Entonces estamos como atrapados y atrapadas en esta paradoja que se expresa claramente en los defensores y las defensoras de los derechos humanos. El caso de Esther, por ejemplo, que tú mencionabas, creo que es un reflejo muy claro de qué pasa cuando las mujeres ingresan a la lucha por la defensa de la tierra y del territorio. Esther, que como tú comentabas, vive en Tenguel y ha sido un rostro visible de la lucha contra la minería en la zona, ha recibido varias amenazas de muerte y de hecho estuvo muy cerca de ser asesinada, ¿no? Así como tantos otros defensores y defensoras en Ecuador. Ella recibió una amenaza de muerte, una persona le avisó, todo eso lo pueden ver en nuestro texto, y huyó y no fue la primera vez, o sea, ha tenido varios intentos de asesinato. Entonces ahí vemos un poco este escenario al que se enfrentan todos los defensores en general, pero que sí me parece que hay que rescatar que se acentúan las diferencias o las problemáticas cuando agregamos el factor de género, ¿no? Que eso también lo decían las mujeres expertas que consultábamos en nuestro texto. Cuando las mujeres ingresan a defender la tierra y el territorio, sufren contra estereotipos, contra estigmas y además tienen endilgadas las labores de cuidado. Un ejemplo, las más perjudicadas cuando se contaminan las fuentes de agua, ¿quiénes son? Somos nosotras las mujeres y las niñas, porque somos normalmente nosotras mujeres y niñas, sobre todo en las ruralidades, ¿no?, quienes deben ir a recolectar el agua. Entonces sufrimos esos efectos cuando entramos a las defensas de los derechos humanos, de la tierra, del territorio, cargamos con labores de cuidado paralelamente mientras estamos en la lucha, cosa que no sucede con los hombres tanto. Entonces me parece que ahí hay un punto que hay que rescatar respecto al acuerdo, porque el acuerdo trae un componente interesante de perspectiva de género. A mí me parece que eso es súper importante, porque nos va a empezar a hacer fijarnos en estas diferencias, en cómo se acentúan estos matices de género y también de las vulnerabilidades, ¿no?, de las ruralidades, de cómo estas capas de interseccionalidad se van cruzando para hacer la defensa un poco más complicada o no. Y luego me parece que, contestando a tu pregunta, coincido bastante con lo que decía Juanita en un inicio, que tiene que ver con decisión política, que nos trae de vuelta la primera pregunta sobre por qué tenemos una constitución tan garantista, pero la realidad es otra. Muchas cosas en Ecuador se quedan en la ley, es una ley muerta. Creo que tiene que haber, más allá de leyes, de normativas y de políticas públicas, también una decisión de cumplir con eso, con perspectiva de género y con perspectiva de interseccionalidad, cosa que no se está viendo. Me parece que las posibilidades que trae el Acuerdo de Escazú son maravillosas y la verdad, si se cumpliera, sería un escenario totalmente distinto. Estamos hablando de acceso a la justicia, de acceso a la información, de un montón de beneficios para las personas que se encuentran defendiendo la tierra, el ambiente, la naturaleza, pero claro, eso va a depender muchísimo de la voluntad de quienes toman las decisiones, de cómo se articula también la sociedad civil y esos tomadores de decisiones junto con la participación activa de los defensores y las defensoras que están ahí realmente dando la lucha, porque tampoco sirve de nada que se abran espacios en los que solamente se siga conversando entre personas que no conocen cómo es la realidad de estar en la lucha. Entonces ese es como uno de los grandes desafíos, pero también destaco, como lo decía Vero, que hay muchísimos defensoras y defensoras que están ahí como siendo parte de la historia y que a su vez también se van abriendo caminos a enfrentarse a estas dificultades políticas y de mafias también, que están como contaminando y yéndose en contra de nuestra naturaleza con políticas extractivistas muy fuertes. Creo que por ahora lo dejo ahí y luego podemos seguir conversando. Bien. Sí, así es. Gracias, Tali.
hay, tal vez en la siguiente ronda, o tal vez si es que nos puedes contar cómo está Esther actualmente. Sí, claro, puedo contarlo ahora si quieren. Bueno, Esther la verdad recibe bastante apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil, principalmente el Comité de Defensa Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil. Entonces, en ese sentido, está digamos, con un apoyo bastante importante. Ella está estudiando la carrera de Derecho, que es una cosa que decíamos que era un sueño cuando contábamos este texto en octubre del año pasado. Ella ya está estudiando Derecho y justamente está inspirada, estas ganas de estudiar Derecho por toda la lucha que ella tiene y por la necesidad que ella siente de proteger a su entorno y a su comunidad y de protegerse a ella misma, ¿no? A sus hijos, a su familia. Ahora está pendiente la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella, como te decía, tuvo estas amenazas de muerte, casi fue asesinada, ha recibido muchísimas amenazas también judicialmente, porque justamente por su lucha ha sido acusada de injurias, de calumnias, etcétera, de estas personas poderosas contra las que ella se ha ido. Por eso decíamos que era una antagonista de las mineras, ¿no? Entonces está recibiendo todo este apoyo legal y también encontrando su propio camino legalmente hablando para enfrentarse a eso, pero definitivamente está acompañada y no solamente por su comunidad, sino también por otros defensores y defensoras, que creo que eso es lo crucial también, como decía, irnos articulando, e incluso de medios como los que estamos participando acá. Uh-huh. Así es. Muchas gracias, Tali. Qué bueno saberlo también, de que ella cuente con todo este apoyo y con este sostenimiento. Entonces, sí, seguimos con Eri. Va a hacer la siguiente pregunta a Diego Casar. Gracias, Gus. Diego Casar, de la Barra Espaciadora. Queríamos consultarte a propósito de la investigación que realizaron sobre cómo Ecuador se ensaña contra defensores ambientales y le apuesta al extractivismo. ¿Qué ha pasado con los casos de Energy Palm en Barranquilla Esmeraldas y la Comuna Edén en Orellana? En ambos casos, las empresas demandaron a las comunidades como si ellas tuviesen la culpa de la contaminación. Bienvenido, Diego, y adelante. Muchísimas gracias a todos, a todas quienes estamos aquí reunidos. Gracias a FES por organizar este espacio que es necesario y valiosísimo. Bueno, para responderte brevemente a la pregunta, no ha pasado nada, y esto es más alarmante aún porque tenemos el registro de una sentencia a favor de las comunidades y a favor de los derechos de la naturaleza. Hablaban hace un momento sobre la Constitución garantista en cuanto a derechos de la naturaleza que tenemos en Ecuador, pero es urgente decir también que esa Constitución garantista no tiene mecanismos ni ha generado un ecosistema ni un ambiente en el país para que se cumpla lo que garantiza. Precisamente esos derechos son los que han sido violentados sistemáticamente, y ahora estamos enfrentándonos a un montón de problemas que tienen que ver con, al principio se decía en este espacio, la debilidad institucional. Yo creo que es verdad que esa debilidad institucional ha crecido y va a crecer conforme haya más pasividad, haya más, digamos, silencio por parte de la sociedad civil y por parte de las organizaciones, pero también por parte de los medios de prensa. Y en ese sentido, yo más bien invito en este espacio a que pensemos en mecanismos de presión para el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de otros convenios e instrumentos, tanto locales como internacionales, que sí están pensando en algo que yo podría, incluso para usar el vocabulario más mediático y más comprensible para las grandes audiencias, se está provocando una tendencia a nivel global para entender que los problemas del cambio climático son problemas reales y son problemas que nos están afectando directamente. Pero lo que yo creo que ocurre es que no hemos hallado los mecanismos adecuados para que esos efectos se puedan contar en nuestros relatos, se puedan contar tanto en los relatos periodísticos como en otros espacios, tanto de la academia como de las organizaciones sociales, porque estamos todavía encerrados en nuestros círculos, encerrados en nuestros propios espacios. La invitación en primer lugar que hago es a eso, ¿no? A buscar mecanismos de comunicación distintos y más abiertos para que convoquen. En ese sentido,
volviendo a lo de Barranquilla y a lo de Guadualito, por ejemplo, Barranquilla y algunas otras comunidades de Esmeraldas, yo me quiero, preferiría no concentrarme solo en estas poblaciones porque lo que ocurre está contagiado, está extendido, está difuminado hacia varias otras poblaciones que están enfrentando situaciones similares. Hablemos del sur del país en la sierra, hablemos del sur del país en la Amazonía, en general, de la Amazonía. Hace poco con la Barra Espaciadora y con otros medios aliados publicamos este mapa interactivo de extractivismos que muestra en tiempo real las afectaciones que se están viviendo en la Amazonía por todos los extractivismos, y en realidad es eso lo que creo que necesitamos ahora generar espacios de interconexión y de comunicación inmediata de lo que está ocurriendo, porque me preocupa muchísimo que más allá de que existe el acuerdo de Escazú, las instituciones y las autoridades estén ignorándolas olímpicamente, por usar un término coloquial, y que nadie, que digamos que no tengamos cómo responderles a esta indiferencia. Ninguna instancia política conoce bien a fondo ni técnicamente, y si es que conoce el acuerdo de Escazú ni siquiera lo respeta, así como con otros instrumentos. El problema de la información bloqueada por parte de las instituciones, y en este caso específicamente del Ministerio del Ambiente, tengo que decirlo claramente, es una de las instituciones del sector público en Ecuador que más bloquea información. Nosotros estamos por lanzar mañana un especial sobre los derrames petroleros en algunos de los países de la cuenca amazónica y cómo las instituciones públicas ni siquiera tienen registros actualizados sobre este tipo de problemas, lo cual implica una gran afectación de derechos colectivos, de derechos de los territorios, y son violaciones sistemáticas, como digo, repetitivas y sucesivas, tanto al acuerdo de Escazú como a un montón de instrumentos suscritos por el Estado ecuatoriano y la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no tenemos ningún tipo de reacción efectiva. La CIDH se ha pronunciado en varios casos, en distintos casos relacionados, por ejemplo, con pueblos amazónicos también, y tampoco ha habido una reacción a ese nivel. Entonces, para cerrar esta intervención, yo sí invito a que tratemos de buscar las maneras de posicionar argumentos mucho más prácticos con esos datos que esperan las autoridades. Por ejemplo, los réditos económicos, que bien se sabe, y lo decía hace unos días Gregorio Díaz Mirabal, el presidente de COIPA, lo decía y hacía un análisis. ¿Cuán rentable puede ser para los estados de la cuenca amazónica conservar la naturaleza en relación con explotarla? Hay una relación directa en cuanto a números, en cuanto a datos económicos. Incluso las economías de los países, pensándolo bien, podrían ser beneficiadas si es que se pensara estructuralmente a nivel de los países de la cuenca amazónica cómo conservar nuestros recursos naturales, cómo conservar nuestro entorno natural, respetar esos territorios, respetar esas comunidades y seguramente incluso recuperar réditos significativos para nuestros estados. Muchísimas gracias, Diego, por ampliar la reflexión y poner el foco en lo importante que es la transparencia de la información, cómo se van violando los derechos sistemáticamente también, qué problemas son serios y por qué es muy importante encontrar también formatos, nuevos mecanismos de visibilización para poder demandar también a las autoridades competentes. Te doy la palabra, Gus. Bien. Gracias, Eri. Gracias, Diego. Sí, vamos adentrándonos un poco más en lo que es el acuerdo en esta segunda fase de conversación, ¿no? Voy a detallar un poco brevemente los objetivos del acuerdo. En primer lugar, es garantizar el acceso a la información en una causa ambiental, es decir, que no exista ninguna opacidad de que el Ministerio del Ambiente, en este caso, o cualquier otra instancia gubernamental tenga la obligación de presentar toda la información que se disponga. En segundo lugar, diseñar los mecanismos efectivos para la protección de defensoras y defensores. Hemos abordado a lo largo de esta conversación que estos mecanismos, incluso en una constitución que es tan amplia como la ecuatoriana, no existen. También el acceso a la justicia debe ser una garantía. Y finalmente, garantizar la participación y decisión de comunidades en toma de decisión que puedan tener impacto. Es decir, que si es que una comunidad se va a ver afectada por explotación petrolera, por ejemplo, o minera, la participación debe estar garantizada, ¿no? Entonces, este acuerdo es un refuerzo, digamos, a lo que ya existe,
¿no? Y allá va encaminada mi segunda pregunta para ustedes, es ¿qué expectativas tienen de esta semana que se desarrolla la primera cumbre de las partes de los acuerdos signantes de los países signantes del acuerdo, ¿no? Y qué esperarían ustedes para que este acuerdo sea realmente una garantía para defensoras y defensores de derechos humanos y naturaleza. Y vamos a seguir en el mismo orden: Juanita, Vero, Tali y Diego. Juanita, por favor. Ya, listo. Okay. Mira, yo realmente lo que esperaría es primero que sea un efecto de no sé, quizás es de recuperar el objetivo del acuerdo. Yo creo que eso es lo principal del espacio, ¿no? Recuperar un poco el objetivo del acuerdo. La otra cosa es que creo que este acuerdo sí tiene que cruzar la línea de salir de lo académico o de lo institucional, y que tenga además el alcance de ser conversado y dialogado con las comunidades. Los escucho y escucho como que las referencias y es siempre del medio entrando a una comunidad y construyendo desde ese entrar y salir, pero no del proceso interno que habita la comunidad o el territorio afectado o las defensoras o los defensores. Y eso hace a veces que también el buscar herramientas a veces sea como una contradicción, ¿no? Porque siempre es como, claro, cómo cruzan los territorios a través del Acuerdo de Escazú, es también replantearse cómo cruzan nuestros cuerpos alrededor del Acuerdo de Escazú. Y claro, los escuchaba y reflexionaba porque, claro, cuando tú dices, mira, yo soy comunera, pero transito entre entrar y salir de la comunidad, y la realidad es que el alcance de la información, o cuando se hablaba de cómo se accede a esta información, es que parte de la información no está con la gente, no está con los defensores, no está con la comunidad. Lo otro es que creo que el desafío también se encuentra en cómo instrumentalizar desde la territorialidad el acuerdo. Y eso va a necesitar un acompañamiento, y ese acompañamiento necesita obviamente recursos, y esos recursos a veces no están en la comunidad. Y les pongo, yo sí quiero como aterrizar un poco. Nosotros ahorita estuvimos en Huimbí, ¿no? Huimbí es una de las comunidades del norte de Esmeraldas que ha resistido a tener extracción minera, pero el impacto inclemente de la minería está. Huimbí, el río ya no se puede usar, la gente ya no vive bien, tiene los efectos de la contaminación, pero no hay un proceso de reparación. Cuando se habla de las defensoras y los defensores, cuando se llega a la etapa de reparación para la comunidad, para los cuerpos que son afectados y demás, no hay además una estrategia como que plena o eficiente para resolver. Pero por lo contrario, sí hay mecanismos especiales, no sé si será la palabra correcta en este momento, pero sí hay como la manera, o siempre está la fórmula para tapar o para silenciar ese proceso. Y en el caso sobre todo de territorios como Esmeraldas, que además yo creo que sí es importante como que señalar constantemente un tema de visibilidad y de racismo ambiental, y de señalar además la necesidad de urgencias en decisiones y demás, es porque es el exterminio total de pueblos. Por ejemplo, hablarte de la comuna de Santiago Cayapas, hablarte de Huimbí, hablarte de Barranquilla, es hablar de que con una sola acción ellos pueden exterminar la comunidad. Y ese exterminio, ¿cómo de una u otra forma tiene una solución? Por el momento no está, no la voy a decir tampoco acá porque es mentira, o sea, tampoco voy a inventarme cosas. Pero la cuestión aquí es que ojalá que este espacio sea un efecto para despertar el objetivo del acuerdo a nivel político, que también sea para asumir cosas. Y ese asumir significa traducirlo también a políticas con presupuesto. Porque la otra es que Ecuador ahorita tiene el récord, creo, en políticas públicas o en tener acciones que no cuentan con los recursos necesarios para ejecutar. Y la afectación no queda solamente en temas administrativos, siempre queda en qué pasa con la vida de la gente, se transforma en políticas de muerte. Y cuando hablo de resignificar nuevamente el acuerdo, creo que es como que la oportunidad para darle vida y para sostener la vida de quienes habitan justamente los territorios más afectados. Hasta ahí mi intervención.
Bien, muchas gracias, Juanita, y destaco lo que tú dices, ¿no? Que hay que resignificar el espíritu de este acuerdo, ¿no? Si no queda todo en buenas intenciones. Vero, por favor, ¿qué esperarías tú del acuerdo? Ahí estamos. Bueno, primero es importante rescatar que va a ser la primera cumbre en América Latina. Está relacionado además con la COP y, digamos, lo interesante es que vuelve a reactivarse el debate finalmente acá en el continente. Otra cosa también que habría que señalar es que regresa a Chile. Además, Chile, que vive ahorita un momento también histórico, Boric acaba también de ratificar por parte de Chile este acuerdo. Entonces, de alguna manera, si se quiere, esto le da como un panorama y lo un poquito alentador al menos, y digamos, de alguna manera reaviva todas las perspectivas alrededor de este acuerdo. Entonces, finalmente, sí hace falta tener esta lectura de cómo de alguna manera van cambiando las cosas en el continente. Además, digamos, creo que en este último tiempo se ha puesto como bastante en énfasis los defensores asesinados, también amenazados dentro del continente, aunque yo siempre digo, vivimos contando muertos y ya no puede ser posible, digamos, que eso pase en la región. Sin embargo, este tema está ahí, como yo les decía, hace falta seguirlo visibilizando. Creo que tal vez no de los gobiernos, no, porque no va a pasar lamentablemente, pero sí al menos de las organizaciones, creo que va a ser como este espacio de relevancia. Recordemos que ya hace un par de años, varios años ya, había el famoso Foro Social de las Américas, el Foro Social Mundial, que era como este espacio de encuentro de los pueblos, de las organizaciones, y creo tal vez que este nuevo espacio de Escazú en Chile puede ser como un volver como a estas miradas de las organizaciones luego además de la pandemia, luego además de todas las oleadas de protestas que se vivió en el 2019. Entonces, de alguna manera es un volver a reencontrarse primero como continente, como un espacio de articulación, de lucha también, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, creo que por ese lado pueden haber también cosas como interesantes, porque más allá, y como vuelvo a decir, más allá de lo que digan los gobiernos, de la foto presidencial que exista, lo importante es que qué van a pasar con las organizaciones y cómo finalmente estos acuerdos toman carne, se hacen un poquito más visibles, si se quiere, al menos en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales. Entonces, creo que esta podría ser como una buena perspectiva, tomarlo como ese espacio, ¿no es cierto?, de primero articulación, de reencuentro y también de volver a repensar cómo estamos como continente en estos temas. Entonces, creo que por ahí estarían las perspectivas de Escazú. Además, digamos, un poco también volviendo a lo que pasó con los jóvenes, esta mirada que dimos desde Wambra en los trabajos periodísticos que los hicimos el año pasado, creo que es importante también poner como ahorita en discusión esos temas cuando hay toda una generación también bastante involucrada con los temas ambientales. Entonces no se puede, digamos, pensar la naturaleza desde la conservación simplemente si no se mira toda la integridad de lo que significa una lucha ecologista finalmente. Entonces creo que va a ser como bastante importante este espacio para poner nuevamente la mirada en estas cosas que también nos preocupan y evidentemente volver también como un poco la discusión a estos problemas que finalmente son la médula que atraviesa este continente. O sea, no hablamos de la naturaleza simplemente por el tema de los animales como un foco de conservación, sino como también nosotros estamos conviviendo y estos problemas los tenemos muy marcados, como digo, como en la vida del continente. Entonces, creo que Escazú y esta cumbre deben servir para eso. Gracias, Vero. Sí, coincido. Es algo muy alentador que Chile haya ratificado recién. No lo querían ratificar, aduciendo que las regulaciones chilenas ya cumplían lo que estipula el acuerdo, cuando no era verdad. O sea, cuando la verdad, pienso yo que querían o sea, sabían a lo que se podían meter, ¿no? Un acuerdo vinculante a nivel regional que puede poner en aprieto a los gobiernos. Entonces, ojalá sí.
Ojalá este optimismo que se vive actualmente en Chile aliente a los demás países del continente a tomarse este acuerdo en serio, ¿no? Tali, ¿qué opinión te merece a ti? ¿Qué esperarías del acuerdo? De la COP. Claro, yo pienso que de esto deberían derivar algunas cosas como para poder empezar a poner en práctica el acuerdo, hablando de Ecuador, y bueno, en general en América Latina me parece que es importante que salgan como formas de difusión e información clara y concreta de las implicaciones que tiene el acuerdo para que llegue a las defensoras, a los defensores, a las comunidades, porque me parece que el acceso a la información, paradójicamente, empieza por el mismo acceso al entendimiento de lo que implica el acuerdo de Escazú, ¿no? ¿Cómo beneficia a quienes están luchando y qué pasos pueden emprender? Porque si no, como decía Juanita, se queda como esto en las esferas académicas o en espacios de discusión como este, que si bien son súper importantes, no terminan llegando a las comunidades. Entonces, ese acceso a la información me parece que empieza ahí, por entender qué está pasando. Luego, me parece que es un gran primer paso para ir caminando hacia la justicia para los defensores y las defensoras, por ejemplo, garantizar medidas cautelares para los defensores que las necesiten, como Esther Landeta, que ha sido tantas veces amenazada de muerte y perseguida, pero también para empezar a hablar de la justicia para las familias como la de Víctor Guayas, por ejemplo, para las familias de estos defensores y defensoras que han sido asesinadas producto de sus luchas, y me parece que en este caso específico el Estado también debe responder por su asesinato dentro de la penitenciaría, hablando de Víctor Guayas, y esta justicia me parece que tiene que ver también con dar respuestas, y eso hay que empezar como a entenderlo, articularlo y a conversarlo. Y por otro lado también insisto en que es una gran oportunidad para empezar a aplicar la perspectiva de género de la que se habla desde el acuerdo y de la que tanto hemos hablado incluso desde los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, pero entender las necesidades que esta perspectiva plantea, tener acciones concretas de cómo se va a poner en práctica, más allá de que solo quede en papel para que suene bien, ¿no? Porque como lo comentaba en mi intervención anterior, estas luchas están cruzadas por un componente de género importante, así como Vero hablaba, por ejemplo, de las juventudes. Cuando hablamos de género tiene otras implicaciones y me parece que hay que empezar a conversarlas tanto desde afuera como desde adentro de las defensas, porque a veces también esas cosas pasan sin que haya momentos de reflexión sobre lo que implica ser mujer dentro de las luchas y lo estigmatizado que está. Creo que esos serían como los tres pilares importantes que yo veo por ahora. Muy bien, muchas gracias, Tali. Sí, yo no podría estar más de acuerdo y pienso que también las demás compañeras han hablado también de esta necesidad de que se distribuya la información de manera clara, precisa, y que se aporte a la justicia de género también. Bien, Diego, ¿tú qué esperas de esta semana? Gracias, Gus. Bueno, espero que esto sea incidente, espero que las conversaciones, los encuentros, los pronunciamientos y las acciones activistas también alrededor del Acuerdo de Escazú en Chile sean contagiadas al resto de la sociedad civil en la región, pero con cuestiones prácticas, con acciones prácticas, como bien decía también Tali. Y yo creo que es importantísimo en este momento en el que, como hemos dicho varios de nosotros, estamos viviendo un momento histórico a nivel de región y a nivel de planeta. Creo que es importantísimo que empecemos a desromantizar las luchas ambientales, porque muchos gobiernos, muchos miembros de la clase política latinoamericana principalmente, han tendido a romantizar las luchas ambientales como si se tratara de algo secundario, que no entra en las agendas prioritarias de los medios de comunicación, que no entra en las agendas prioritarias precisamente de esa clase política, porque el romantizar una realidad es precisamente bajarla de nivel, disminuir su importancia. Así que eso creo que es uno de nuestros mayores desafíos. Luego, lo otro es comprender, para mi forma de ver, ahora estamos reunidos aquí varios periodistas que tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros al dirigir o al ser parte de medios alternativos, pequeños. Y yo creo que una de las mayores luchas también que tenemos es
recuperar la calidad de defensores de derechos humanos que tenemos por origen los periodistas, porque para eso es que el oficio existe, precisamente para velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y lo otro es que los derechos humanos no están separados de los derechos de la naturaleza, están interrelacionados. En ese sentido, si es que nosotros continuamos ocultando, silenciando o minimizando la importancia de estas historias, pues lo que estamos haciendo es ocultar los problemas de violaciones, por ejemplo, a los niños, o sea, de violaciones de los derechos de los niños, cuestiones de género, los conflictos socioambientales que se generan por la violación del Acuerdo de Escazú y por lo tanto por las prácticas extractivistas, entre otras, generan aumento de inseguridad, generan aumento de crimen organizado, entre esos del narcotráfico. Entonces me pregunto yo, ¿acaso los estados quieren luchar en serio en contra de estos males? Porque si es que quisieran luchar en serio en contra de estos males, pues deberían incluir en sus políticas públicas una dinámica interinstitucional, que abarque, que integre todos los problemas que está enfrentando la región, que están enfrentando nuestros países. Por otro lado, cabe resaltar esto, ¿no? Porque yo trato siempre como de llegar con el mensaje que a las autoridades les pueda interesar, que a los gobiernos de turno les pueda interesar, vengan de donde vengan. Y uno de estos detalles me parece que tiene que ver con la cantidad de demandas internacionales que, por ejemplo, enfrenta Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos derechos humanos que no tienen que ver en principio con la naturaleza están de algún modo vinculados, pero hay uno, por ejemplo, el caso Sarayaku es parte de estas demandas. El Estado ecuatoriano ha tenido que pagar más de $52 millones en 28 demandas, en 28 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no estamos contándolo, no estamos cuantificando estas negligencias sucesivas históricas de los estados y del nuestro en particular. Y finalmente, yo reitero esto, que debemos juntarnos, debemos estrechar nuestros esfuerzos colaborativos para posicionar de mejor manera argumentos prácticos, argumentos que toquen muchísimo más a las políticas públicas y que incidan en ese respeto y en el diseño de políticas públicas incidentes, eficaces, vinculantes, y que en serio no sigamos amparando la vergüenza que como estados estamos dejando como legado ante la comunidad internacional y ante la historia y ante las nuevas generaciones. Tengo esperanza, sí, y con esto cierro. Tengo mucha esperanza en el sentido de que ya está posicionada también, está instaurada en la conciencia colectiva la necesidad de pensar en la naturaleza y de pensar en los seres humanos en relación con la naturaleza. Estamos viviendo un momento de transición, muchas veces hemos conversado de esto contigo, Gustavo. Siento que estamos viviendo ese momento de transición y que hay que aprovecharlo muchísimo y por lo tanto identificar muy bien esa gran responsabilidad que como comunicadores y periodistas tenemos encima para no traicionar nuestros principios fundamentales. Muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todas. Estamos ya sobre la hora, ya terminando, pero pienso que hemos tenido una conversación sumamente interesante de lo que, no solo de lo que va a ser esta semana, sino cómo llegamos acá también, ¿no? ¿Qué está en juego? Y nada más ni nada menos que esta relación entre personas y naturalezas, y naturaleza, que es lo que quisiera destacar de lo que acaba de mencionar Diego, así como el rol vital que tienen los medios, el periodismo, el activismo social también, en que esta defensa sea garantizada. Bien, entonces, antes de terminar, lo único que quisiera es recomendarles que revisen los artículos de los 4 medios digitales que están presentes hoy. Lo vamos a poner en breve en un link en nuestro Twitter, así como que estén pendientes de lo que va a pasar esta semana. Pues pienso que es un punto de partida sumamente interesante y ojalá esperanzador, como muchas personas lo han dicho aquí. Bien, entonces, sí, vamos a hacer un par de breves anuncios. Erika, si me ayudas, porfa, y con eso cerramos en breve. Sí, les invitamos cordialmente a que mañana se puedan sumar a 2 eventos que
organiza FES Transformación. El primero es el lanzamiento del micrositio Defensoras del Territorio. Es un espacio dedicado a contar historias de mujeres que defienden la vida y el territorio en Latinoamérica. Esto va a ser a las 16 horas, hora de Ecuador y México, y lo pueden seguir por Facebook Live de la cuenta de @FES Transformación. Y también más temprano tenemos otro evento que es paralelo y es un evento oficial también de la COP1 que se llama Por Nuestro Derecho a un Medio Ambiente Sano. Es a las 11:30 de Ecuador. Se necesita hacer un previo registro y toda la información la pueden encontrar en la página de FES Transformación. Eso sería todo. Les agradecemos muchísimo por haber compartido este espacio, a quienes nos están escuchando, a nuestro panel con invitados e invitadas de lujo. Les agradecemos muchísimo por todas las reflexiones. Y eso sería hasta una próxima. Recuerden que este espacio va a quedar grabado para que luego pueda ser compartido para que otras personas más también puedan sumarse a poner Escazú en el mapa. Gracias, Gus, si quieres cerrar con algo más. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieren también las compañeras también como unas palabras de despedida. Sí, si no, muchísimas gracias por acompañarnos, Juanita, Vero, Diego, Tali y Mariana también desde México. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también por escucharnos en este space. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.